La cuestión del control es un aspecto fundamental que en la terapia de aceptación y compromiso, ACT, se relaciona directamente con el concepto de evitación experiencial. Este concepto es central dentro de esta terapia y tiene profundas implicaciones en todo el proceso terapéutico que se lleva a cabo en ACT. La evitación experiencial se refiere al intento de evitar o controlar, ya sea reprimiendo o quedándonos atrapados, aquellas experiencias internas que ocurren dentro de nosotros. El primer punto que debemos abordar para entender esto es una regla conocida como la regla 95-5%. Esta regla se utiliza en ACT para explicar que el 95% de las cosas que hacemos en nuestra vida pueden ser controladas a voluntad, siempre y cuando exista una fuerte intención. Es importante destacar que he dicho pueden, porque aunque no siempre las llevamos a cabo, tenemos el potencial de hacerlo. Por ejemplo, podemos levantarnos temprano para estudiar un examen, incluso si no tenemos muchas ganas. También podemos realizar acciones como jugar al fútbol, saltar a la cuerda, pintar, dibujar, estudiar, conversar, lavar los platos o barrer el piso. Todas estas actividades se pueden realizar con gran voluntad, a pesar de que en muchas ocasiones no sintamos ganas de hacerlas. Estoy seguro de que estarás de acuerdo en que este tipo de control intencional es algo que hemos experimentado todos en algún momento, ¿verdad? Bien. Sin embargo, existe un 5% de cosas que no podemos controlar con la misma intención que aplicamos a otras actividades. Este 5% está relacionado con lo que ocurre dentro de nosotros, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, entre otros. Según la ACT, no podemos controlar estas experiencias internas de forma absoluta y cuando intentamos hacerlo con demasiada intensidad o ímpetu, lo único que logramos es que crezcan aún más. Quiero que esto quede bien claro. No estamos diciendo en ACT que no tengas ningún control sobre tus emociones o pensamientos. De hecho, en un primer momento, sí es posible ejercer cierto grado de control sobre ellos. El problema surge cuando intentamos controlarlos de manera excesiva o con una intención desmesurada. Como mencionaba Viktor Frankl, caemos en lo que él llama hiperintención, un esfuerzo exagerado, intencional por controlar lo que sucede dentro nuestro. Ahora bien, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, sucede cuando consideramos que aquello que sentimos o pensamos es algo horrible, algo que no debería estar ahí, algo indeseable. Este juicio automático genera una actitud de rechazo y muy probablemente un comportamiento asociado a él, como reprimir lo que sentimos, distraernos o intentar evitarlo a toda costa. Antes de profundizar más en este tema, quiero que realicemos dos ejercicios juntos. Estos ejercicios están diseñados para demostrar de manera práctica, sencilla, que ni los pensamientos ni las emociones pueden ser completamente controlados. ¿Listo? Vamos a comenzar. Bien, el primer ejercicio consiste en intentar controlar un pensamiento. Te voy a pedir que, con toda tu intención, trates de no pensar en un submarino amarillo. Haz todo lo posible por no tenerlo en mente. No lo imagines, no recuerdes la imagen de un submarino amarillo, ni permitas que ese pensamiento aparezca en tu mente. ¿Vamos a intentarlo? Venga, durante 10 segundos. Yo llevaré el cronómetro, no te preocupes. Comenzamos. 10, 9, trata de no pensarlo. No lo visualices, no lo recuerdes. No dejes que esa imagen pase por tu mente. Con todas tus fuerzas, no pienses en un submarino amarillo, no lo tengas en mente. ¿Qué ha ocurrido? Lo más común es que, mientras más intentas no pensar en el submarino amarillo, más difícil se vuelve evitarlo. Es como si el pensamiento se hiciera más persistente. Esto tiene una explicación lógica. Cuanto mayor es el esfuerzo que ponemos en no pensar en algo, más presente se vuelve en nuestra mente. Es probable que incluso hayas visualizado ese submarino amarillo una y otra vez, aunque no quisieras hacerlo. Es lo más probable. Esto es algo que a menudo sucede con ciertos pensamientos repetitivos, nos sucede, como una melodía que se nos queda en la cabeza, por más
que intentemos dejar de tararearla mentalmente, parece que vuelve a reproducirse de manera automática, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo, el llamado TOC, esta dificultad para evitar ciertos pensamientos puede generar un gran sufrimiento. Por ejemplo, en el TOC, algunas personas experimentan pensamientos intrusivos que consideran terribles y que creen que no deberían tener. Tratan de controlar esos pensamientos con todas sus fuerzas, pero lo único que logran es intensificarlos, atrapándose en un ciclo agotador. Pensemos también en el caso del síndrome de Gilles de la Tourette. Una persona con este trastorno puede luchar desesperadamente por no tener pensamientos o impulsos que le lleven a decir palabras inapropiadas en momentos inconvenientes. Pero, como ocurre con el submarino amarillo, cuanto más intentan suprimir esos impulsos, más intensos se vuelven estos. Un ejemplo ilustrativo de esto lo encontramos en la película Toc Toc, donde se muestra cómo las personas con este tipo de trastornos se enfrentan estas dificultades. El problema es que lanzo insultos y obscenidades a la gente, pero sin querer. Síndrome de Tourette lo llaman los especialistas. Me pasa desde los 11 años y no saben la cantidad de médicos que he visto. ¡Pelotudo! Perdón. ¡Que te den! Ven, me sale solo. El síndrome de Gilles de la Tourette, que se considera un trastorno relacionado con el TOC, pone de manifiesto lo perjudicial que puede ser intentar ejercer un control extremo sobre los pensamientos o impulsos no deseados. Este esfuerzo de control no solo no los elimina, sino que los amplifica, incrementando su malestar. Pero, ¿qué pasa con las emociones? ¿Podemos controlarlas? ¿Estas sí, de verdad? Para explorarlo, imagina el siguiente ejercicio visual. Te conecto a un polígrafo, un dispositivo que puede detectar cualquier signo de ansiedad en ti. Es probable que el solo hecho de ponerte el polígrafo ya te genere algo de ansiedad, ¿verdad? Pero para hacer que el ejercicio sea más extremo, imagina que, además, saco una pistola y te la coloco en la sien. Entonces te digo, si no controlas esa ansiedad, el polígrafo lo detectará y si la gráfica sube indicando ansiedad, ¡pum!, dispararé. ¿Qué crees que ocurrirá? La mayoría de las personas en esta situación experimentarían ansiedad inmediata y ni siquiera sería necesario el polígrafo o la pistola para que esto ocurriera, ¿verdad? El simple intento de controlar una emoción tan intensa como la ansiedad hace que ésta crezca aún más. Un ejemplo real de este fenómeno es lo que se conoce como la hipertensión de bata blanca. Los médicos saben que cuando van a tomar la presión arterial de sus pacientes, muchos de ellos se ponen nerviosos. Ese nerviosismo, por querer controlar sus pulsaciones o su presión arterial, termina causando, paradójicamente, el efecto contrario: la presión sube. Esto también ocurre en situaciones más cotidianas y a veces hasta graciosas, como cuando intentamos controlar la risa en un contexto que es inapropiado. Sabemos que reír en ese momento no es correcto, tratamos de reprimir la risa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Aparece el famoso ataque de risa, donde el esfuerzo por contenernos genera el efecto contrario. I've been scared of this all my life. Just give her a second. Sin embargo, al igual que con los pensamientos, el intento excesivo de controlar las emociones puede desembocar en problemas más serios. Por ejemplo, en casos de fobias o ataques de pánico, vemos cómo estas respuestas emocionales exacerbadas interfieren en la vida diaria de las personas, causando un malestar significativo y complicaciones en su bienestar, claro. Y aquí es donde entramos en lo que se conoce como la agenda de control. ¿Qué es esta agenda de control? Básicamente
se refiere a todos esos comportamientos que las personas llevan a cabo para tratar de neutralizar o controlar emociones y pensamientos difíciles. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, de muchas maneras distintas. Aquí hay algo importante que quiero destacar. Cualquier comportamiento que realizamos puede cumplir diferentes funciones. Es decir, una misma conducta puede ser beneficiosa y contribuir a nuestro crecimiento y la salud, o puede cumplir una función de control que, como ya hemos visto en los ejemplos y ejercicios anteriores, puede terminar siendo perjudicial. Pensemos en un ejemplo. Una persona que decide no salir de fiesta un sábado por la noche porque está agotada tras haber salido el viernes. En este caso, el comportamiento de quedarse en casa responde a una necesidad legítima de descanso y autocuidado. Sin embargo, ese mismo comportamiento, no salir el sábado por la noche, podría tener un significado muy distinto para alguien con ansiedad social. En este caso, la persona podría evitar salir porque tiene miedo de relacionarse con los demás. Aquí el comportamiento forma parte de su agenda de control, porque está tratando de evitar la incomodidad que le genera la interacción social. Esto nos muestra algo fundamental. Un mismo comportamiento puede cumplir funciones completamente diferentes, dependiendo de su intención y de lo que está detrás de él. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, podemos identificar una gran variedad de comportamientos que pueden cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, consumir fármacos, drogas, alcohol o distraerse con el móvil pueden tener una función recreativa o lúdica, pero también pueden entrar dentro de la agenda de control. Sin embargo, quiero explicar esto mejor sobre comportamientos que quizá no esperabas que puedan formar parte de esta agenda. Técnicas de relajación, yoga, meditación, entre otras. Estas prácticas, aunque en general son muy beneficiosas, también pueden utilizarse con la intención de controlar emociones o pensamientos difíciles. Es decir, si alguien recurre al yoga o la meditación para tratar de olvidar un trauma, reprimir la ansiedad, controlarla, controlar esos pensamientos intrusivos, estas actividades podrían con el tiempo convertirse en un problema. Lo que inicialmente parece un recurso saludable podría estar cumpliendo una función de control que a largo plazo podría ser contraproducente. Esto es algo que ha llamado mucho la atención en las investigaciones más recientes en psicología clínica. Por ejemplo, en el caso de los ataques de pánico existe un fenómeno conocido como fobofobia, que es el miedo a los propios síntomas de la ansiedad, como la taquicardia, el sudor o la sensación de falta de aire. Lo interesante es que se ha demostrado que en personas con ataques de pánico, las técnicas de relajación, que pueden ser útiles para otras fobias, en realidad aquí pueden empeorar la situación a largo plazo. ¿Por qué ocurre esto? A corto plazo, estas técnicas dan una sensación de control o alivio, pero a medida que pasa el tiempo y los síntomas reaparecen, las técnicas se incorporan a esa agenda de control, perpetuando el problema. En lugar de resolverlo, lo agravan, porque refuerzan la idea de que esas emociones o síntomas son intolerables y necesitan ser evitados, controlados, a toda costa. Por lo tanto, si hemos entendido que llevar una agenda de control emocional y de pensamientos, especialmente cuando estamos atravesando una problemática difícil, puede no ser lo más apropiado, también debemos comprender que a largo plazo esta lucha puede intensificar nuestras dificultades. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué hacemos entonces? Si has identificado que estás enfrentando una problemática de este tipo y reconoces que algunos de tus comportamientos forman parte de esa agenda de control, en ACT proponemos un enfoque diferente. Abandonar la lucha. Esto significa dejar de pelear contra esos eventos privados, emociones o pensamientos o sensaciones internas, porque muchas veces es precisamente esa lucha, como hemos visto, la que alimenta el problema. Ahora bien, ¿cómo se abandona esa lucha? ¿Cuáles son los pasos correctos
que podemos dar para manejarlos mejor. Para responder a estas preguntas y profundizar en este enfoque, te invito a un siguiente vídeo donde lo explicaré con más detalle. No olvides suscribirte y darle me gusta a este vídeo si te interesa aprender más sobre la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, pues te recuerdo que subimos contenido relacionado en Udemy, también subimos audios relacionados con ACT, con la terapia de aceptación y compromiso en la plataforma Aura, subimos artículos en nuestra web, etc. Puedes tener todo esto, puedes echarle un vistazo en la descripción donde te dejo los enlaces. Te dejo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.